Entonces, es importante que atendamos a las respuestas de estas empresas porque dan una imagen fiel del empresariado español. La estructura de la encuesta consta de 5 apartados. Vamos a echar una ojeada rápida a la situación económica y perspectivas de España. El segundo apartado es respecto a la competitividad, que es un tema muy importante de estudio de los think tanks. El tercero es la actividad empresarial de los diferentes sectores. El cuarto apartado es prioridades de la política económica y el quinto apartado, los fondos Next Generation. En esta encuesta, aparte de Institución Futuro, ha colaborado el Círculo de Empresarios Leonés, el Andaluz, el Canario, los Valencianos, los Mallorquines, el Club de Exportadores e Inversores y el Foro Empresarial de Madrid, de manera que hemos conseguido, ya llevamos unos cuantos años, respuestas de prácticamente todas las comunidades autónomas españolas. A modo de entorno, de ejemplo, de comienzo, les presento esta diapositiva en la cual aparece en primer lugar el PIB español, arriba a la izquierda. El PIB español en el año 2023, España creció un 2,7%, el mundo creció un 3,1%, la eurozona solo un 0,5%, especialmente por el impacto alemán. El PIB alemán pesa aproximadamente un 20% del total de la eurozona y se contrajo un 0,3%. Alemania, como ustedes conocen bien, seguro, está pasando una época complicada bajo el punto de vista económico que quizá luego en el coloquio podemos ampliar. En el año 24 el PIB de la eurozona va a estar en el entorno del 0,9, pues 0,8, 0,9, un poquito más de lo que aquí pone. El de España, el consenso de los analistas está entre el 2,8 y el 3. Estamos prácticamente seguros del 3, pero con el desastre, la desgracia de Valencia, pues quizás haya una contracción importante en este cuarto trimestre. A señalar Portugal, porque Portugal está creciendo también de manera importante, y en cuanto a otros países pues, como Italia o Francia, pues crecen poco, crecen en torno al 1%. En tasa de paro seguimos siendo los peores de la Unión Europea. Tenemos la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, con un 11,3% de parados, en comparación con otros países como Italia y Portugal, que están en el 6%, y Alemania está en el entorno del 5,2% o una cosa así. Habría que señalar, he pasado demasiado rápido por el PIB, que es cierto que España, y se dice por todas partes, está creciendo mucho, pero este crecimiento tiene muchas matizaciones. En primer lugar, la primera matización que tiene es que en el año 2020, el año de la pandemia, España cayó el 11,2%, duplicando la caída prácticamente de la eurozona. Naturalmente, cuando caes mucho, pues luego tienes más posibilidades de tener un crecimiento más sordas y más importante, ¿no? O sea que ese es un tema que nunca se comenta, sobre todo a nivel político, porque no interesa y habría que comentar. Y el segundo tema, que es un poquito más preocupante, es que el crecimiento de España, tanto el año pasado, 23, como este año 24, un 66% se debe al consumo público y al turismo. Entonces, el consumo público tiene mal futuro por las reglas de consolidación europea que se van a implantar a partir del año 2025, y el turismo pues tiene su tope. El año pasado tuvimos 85 millones de turistas, este año vamos a tener 94, pero eso tiene un tope, de manera que el modelo de crecimiento basado en consumo público y en turismo pues tiene un recorrido más bien limitado, ¿no? Entonces es importante que tomemos medidas, porque tenemos que tener un modelo de desarrollo del país mucho más basado en otros componentes, empezando por la industria, ¿no?
En cuanto a deuda pública, bueno, en deuda pública ustedes saben que tenemos una deuda pública muy importante que supera el 105% del Producto Interior Bruto, y la reducción pues está siendo complicada porque el déficit público no deja de ser importante. El déficit público supera el 3%, que es el que marca la Unión Europea. En deuda pública marca el 60% y estamos en el 105%, estamos muy lejos. Y los planes que hay para reducir uno y otro pues son unos planes de importante dificultad. Fíjense que en la mitad de la tabla aparece Alemania en la deuda pública. ¿Qué pasa con Alemania? Pues que sí, que lo está pasando muy mal, pero es tremendamente sólido en las bases del desarrollo de la economía. En déficit está por debajo del 3%, en deuda pública está en el 63%, muy cerca del 60%, en desempleo está en el entorno del 5%, es decir, es un país en el cual las bases son sólidas, y cuando las bases son sólidas, pues las capacidades de desarrollo futuro son más importantes. En cuanto a inflación, paso por alto porque afortunadamente en Europa, salvo algún país poco relevante, se ha conseguido dominar la inflación. A la derecha verán ustedes que decimos que España tiene un problema en cuanto al empleo de los menores de 25 años, tiene tasas del 25%, pero es que Navarra tiene tasas superiores al 20%. Entonces, ojo a esto, porque nuestros jóvenes tienen que tener oportunidades de desarrollo, oportunidades de formar una familia, oportunidades de comprar una vivienda, y con estos, y de tener hijos. El índice de natalidad español es el más bajo de Europa. Entonces, con estos paros del 20 y tantos %, pues ayuda un poco a cumplir esos objetivos, ¿no? Bien, entrando ya en temas de competitividad, pues este año ha sido un año, la verdad es que de un jarro de agua fría, porque España nunca ha estado bien en competitividad en los países más importantes. Es un estudio del Instituto Suizo del International Institute for Management, el IMD. Siempre hemos estado en los últimos años en los puestos en el entorno del 36 y este año hemos caído al 40. Entonces, esto es una muy mala noticia y bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es no flagelarnos, sino tomar medidas. Yo creo que en esta encuesta, en el Círculo de Empresarios, nosotros lo planteamos como oportunidades de mejora, o sea, capacidad de tomar medidas, digamos, con una actitud positiva y tratando de que año a año las cosas vayan mejor. Como ustedes verán a lo largo de la encuesta, hay muchas oportunidades para mejorar. ¿Por qué estamos tan bajos? Pues estamos tan bajos porque en los últimos renglones de la derecha verán ustedes que estamos de 67 países, estamos en 60 en política fiscal. Esto no sorprende a nadie porque el incremento fiscal desde el año 2019 en España ha sido del 29%. Estamos en un auténtico, digamos, varapalo fiscal, tanto para empresas como para familias, y en este punto habría que, digamos, que tomar medidas tipo las que han tomado en Portugal, que es un país que está tomando medidas muy sanas. Hay un gobierno conservador con el apoyo de los socialistas y están tomando medidas que tienen todo el sentido del mundo bajo el punto de vista de exportación, de bajada de impuestos, de crecimiento, de formación, de ayuda a los jóvenes que tienen desgravaciones hasta los 35 años en el IRPF. En fin, yo creo que tenemos ahí un modelo que tendríamos que imitar en muchas cosas. En finanzas públicas, claro, estamos muy mal porque tenemos una deuda pública muy alta. En los temas legislativos también. En empleo somos los peores de España, y en el marco institucional hay muchas dificultades según el Instituto Suizo. En cambio, pues tenemos puntos positivos. El comercio exterior es un punto positivo. España en este momento está exportando en el entorno del 40% del PIB. Son casi 600.000 euros, 600.000 millones de euros, 400.000
son debidos a bienes y mercancías y 200.000 a turismo y servicios no turísticos. De manera que España en eso es un referente. No hay país que exporte el 40% y además ha pasado del 23 al 40 en 6 o 7 años, lo cual es un logro importante. Estamos bien en inversión exterior. Los empresarios españoles han dado, lógicamente, no solo exportan desde España, sino que se establecen en países occidentales en la mayoría. Estamos bastante bien en salud y medio ambiente y estamos bien en infraestructuras básicas, en general. No es el caso de Navarra. Pasando al siguiente punto, bueno, entramos ya en el primer punto, que es la actividad económica y perspectivas. Pues los empresarios opinan que la situación económica pues no es buena en el 40% de los encuestados de cara a este año que ya estamos acabando, y es en el 50% opina que el año que viene tampoco va a ser buena. Realmente estamos en una coyuntura especialmente geopolítica enormemente compleja. ¿Y cuáles son los principales desafíos en opinión de los empresarios? Pues lo primero, atacar la productividad. En este momento la productividad, estamos desconvergiendo con la media europea. O sea, no es que nos vayamos acercando, sino nos estamos alejando. En este momento la productividad de España en comparación con la media de la eurozona es un 15% más baja. Y la productividad naturalmente es absolutamente básica para el desarrollo de los países. Eso opinan el 66%. El 65% de la incertidumbre geopolítica que mencionaba antes, el 41% la inversión. Ese PIB que mencionaba antes a base de consumo público y turismo, el resto, es decir, el tercio que falta, el consumo, que normalmente el consumo privado es el componente más importante del PIB en un modelo de desarrollo normal, está creciendo muy ligeramente en España, a pesar de que tenemos inmigrantes que han llegado en los últimos años, con lo cual la población española ya está en 48,7 millones, pues a pesar de que somos más, el consumo crece muy poco y la inversión no crece nada. Estamos todavía en valores que están por debajo del año 2019. El 40% de los empresarios opina que uno de los principales desafíos es que se vaya arreglando la eurozona, lógicamente, porque nosotros exportamos el 66% de nuestras exportaciones van a Europa, a la eurozona, y mientras la eurozona crezca 0,8, 0,9 este año y 1,2 el año que viene, pues realmente para los empresarios es un reto muy importante porque sus principales clientes crecen poco. De la lenta bajada de los tipos de interés, hay también un 24% de empresarios que opinan esto. Bueno, esto es un tema de absoluto debate porque por un lado está la inflación, que sí hemos conseguido bajarla, pero es un poco el pez que se mueve la cola. Es decir, si los hubiéramos bajado antes, pues igual la inflación no estaría en valores del 2 y pico como estaba en España, tanto la general como la subyacente. Entonces, bueno, a todo lo pasado es muy fácil decir que debíamos haber bajado antes. Bueno, esto es más que discutible, pero de todas maneras yo estoy totalmente de acuerdo con los resultados, sobre todo con la baja productividad, porque ese es un tema que afecta directamente al desarrollo de la economía española. Si pasamos a la competitividad, bueno, factores de entorno, bueno, pues aquí se ve, digamos, un distanciamiento muy importante entre los poderes públicos y los empresarios, que además se repite año a año. No mejoramos en absoluto, más bien lo contrario. Porque un 84% opina que hay un exceso de intervencionismo estatal. Esto lo hemos visto en varias empresas importantes, empresas del IBEX, en los cuales bueno, pues ha tratado y en algunas cosas ha conseguido intervenir el gobierno de manera definitiva en cuanto al tipo de estrategia que debían seguir, si tenían que estar la sede social en España o tenían que estar en Países Bajos.
si un determinado fabricante tenía una tecnología que se considera estratégica y el que le hacía la oferta era de un país poco amigable. En fin, el intervencionismo está siendo muy importante. En el caso del 83% de los empresarios opinan que hay poca transparencia en las decisiones gubernamentales, pero si ven ustedes más abajo, el año pasado eran el 76%, o sea que también en este caso estamos empeorando este dato, ¿no? Seguridad jurídica. Bueno, seguridad jurídica es absolutamente básico, ¿eh? El 82% opinan que no es buena, mientras el año pasado era el 71%, o sea, siguen siendo cifras enormemente importantes. Y claro, la seguridad jurídica, cuando decimos es que la inversión no mejora, habría que analizar cuáles son las causas básicas de que no mejore. Puede haber factores geopolíticos, de inestabilidad política, pero puede que la seguridad jurídica no se considere lo suficientemente digamos, estable como para invertir su dinero en nuestro país. Luego, la percepción del gobierno con los empresarios, en el caso de un 85% de los empresarios considera que no es buena. El año pasado era un 80%, o sea que seguimos ahí también sin arreglar las cosas. La calidad institucional, de cómo nos gobiernan, del conflicto entre los diferentes poderes, en un 79% también se considera que no es positiva, y la calidad normativa en un 71%, cuando el año pasado era un 69%. De manera que esto se nos está repitiendo. Es preocupante porque esto quiere decir que no se toman medidas, y de nuevo pues hay oportunidades de mejora por todas partes, o sea que seamos en ese aspecto, digamos, más positivos, porque cuando hay un diagnóstico tan claro de varios años, lo que hay que hacer es tomar medidas con urgencia. Las últimas medidas de política económica, el aumento de la presión fiscal y la no deflactación del IRPF a nivel nacional, no aquí, bueno, pues es en un 94% de los encuestados es el tema más grave, el tema fiscal. No es de extrañar, el año pasado era el 73%, pero es que como cada año se inventan nuevas figuras fiscales, pues los empresarios sufren esta presión tan importante, que además se ha visto agravada por los últimos incrementos de las cotizaciones sociales, que estamos ya en un 29%, pero además con una norma de que va creciendo año a año. Y además, dentro de las cotizaciones sociales existe lo que ustedes conocen como destope, y el destope es que la cantidad que antes era el tope a partir de la cual ya no se cotizaba, este año, el año pasado ha subido, estamos ya en 54.600 millones de euros al año, pero recordad. Con lo cual, al aumentar, digamos, la cantidad a partir de la cual siguen funcionando las cotizaciones sociales, el empresario tiene que pagar una cantidad mayor. Hay un segundo componente que se habla muchísimo menos, y es que en Europa esas cotizaciones sociales se dividen entre empresario y empleados en un 60-40, y en España en un 85-15. Es decir, el empresario paga más y además un mayor porcentaje. Únicamente nos superan dos países en Europa en cotizaciones sociales, de manera que tenemos una desventaja competitiva que efectivamente luego impacta en la política laboral, porque si cada vez es más caro emplear a una persona, pues evidentemente para un país con 2,5 millones de parados no es un acicate el que tengamos unas cotizaciones sociales disparadas. Bien es verdad que esas cotizaciones sociales pagan parte de la factura de las pensiones, y las pensiones se nos han disparado ya por encima de los 200.000 millones al año. En cuanto a acontecimientos internacionales, bueno, esto lo voy a pasar bastante por alto porque ustedes conocen perfectamente los problemas internacionales en el ámbito geopolítico, en Ucrania, en Gaza, en el Líbano, y no merece la pena, digamos, insistir. El tercer apartado es la actividad empresarial. Ahora ya hablamos de las empresas. El sector, bueno, pues mire, el sector, hay un porcentaje de 2/3 de los encuestados, una noticia positiva, que cree que su sector
o se mantiene o va a mejorar de cara a este año y al que viene. Esa es una noticia positiva. Quizá la noticia no tan positiva es que parece que las políticas gubernamentales van por un lado y las empresariales por otro. Eso no es bueno. Eso Italia tiene una larga experiencia en esto, ¿no? Pero es así. Los empresarios en su propia actividad y en su sector pues no son negativas, con independencia de que consideren que la economía española no está bien. Ellos en su sector pues, bueno, se encuentran en una posición positiva. El mensaje final de esta actividad empresarial es que un porcentaje significativo, que es un 49%, consideran que van a mejorar su facturación, pero con menores márgenes. Es un poco el mensaje de este cuadro, ¿no? O sea, ¿voy a poder vender más? Pues parece que sí voy a poder vender más, tanto en la parte nacional como en la exportación, pero los márgenes se me van a resentir. Con lo cual, pues es un mensaje muy a tener en cuenta. En el capítulo de exportaciones, pues un 57% creen que van a mantener su nivel de exportaciones e incluso un 30% que lo van a mejorar. O sea que sigue siendo un punto fuerte de los empresarios españoles su capacidad internacional. En márgenes, como decía, un 38% dicen que van a empeorar. En la inversión, pues se va a mantener, o sea, no acaba de despegar por todos los factores seguramente que vengo comentando y alguno más. La inversión no está claro que vaya a... Y un país que tiene primero una deuda empresarial baja, porque ha pasado de más de 100 puntos sobre PIB, está en este momento en el 63%, ha mejorado de manera espectacular, ¿sí? Importante. O sea que después, por otra parte, tienen unos fondos Next Generation, pues que ahí están. Y no invierten, o quiero decir, no invierten más, pues algo falla. Y un país, como he dicho antes, de baja productividad, que no invierte, teniendo el reto de la transición digital y la transición energética, pues algo nos falla, algo nos falla. De manera que aquí los incentivos fiscales a la inversión debían estar en el frontispicio de los presupuestos generales del Estado, cosa que por supuesto no están, y a nivel de Navarra digo exactamente lo mismo, es decir, hay que invertir porque nos viene la inteligencia artificial y la conmutación cuántica, no es un término mucho menos conocido, pero que en 3 o 4 años lo va a conocer todo el mundo, igual que todo el mundo conoce la inteligencia artificial, y en este momento está parada la inversión. No es que esté parada, es que no mejora. Y con esos retos que tenemos por delante, con otros países, especialmente Estados Unidos y China, que tienen unos programas como es el llamado IRA. El IRA es el International... es el International Inflation Rate. Bueno, pues 370.000 millones en los próximos 10 años. Entonces, claro, cuando nos encontramos con empresas que están en esos países y tienen ayudas a la inversión tan importantes, pues resulta que estamos en una desventaja competitiva que no podemos permitir. Por otra parte, España, como decía antes, respecto a Europa, nos estamos alejando. Tanto en PIB como en PIB per cápita, como en inversión y como en productividad. Entonces, dejémonos de autobombos y autocomplacencias a nivel de dirigentes políticos, cojamos el toro por los cuernos, veamos qué cosas podemos hacer juntos y vayamos a por todas. El 50% de los encuestados sí van a invertir en temas de ciberseguridad, inteligencia artificial y digitalización, es decir, los empresarios sí están bien centrados en temas de futuro y en temas importantes, y en fondos dedicados a I+D y a innovación. Una cosa positiva para Navarra es que está claramente por encima en porcentaje de I+D sobre Producto Interior Bruto regional respecto a la media española. En Navarra estamos ya rozando el 2%, mientras España está en el 1,45 aproximadamente, de manera que en ese aspecto tenemos un punto fuerte
digamos, a considerar importante de cara a potenciar la innovación. La innovación es fundamental para incrementar la productividad y la productividad es fundamental para incrementar la competitividad. Bajo el punto de vista de obstáculos a la actividad empresarial, bueno, pues aparte de los fiscales que ya están mencionados, pues los costes laborales. Efectivamente, estos aumentos de las cotizaciones sociales aumentan poco y en este aspecto, digamos, la media da el 62, pero ahí verán ustedes que Navarra dice el 65, es decir, hay mayor preocupación en Navarra que a nivel nacional por el tema de los costes laborales y en el tema de acceso al talento, que sale también ya cada vez más por todas partes. Seguimos con 140.000 puestos sin cubrir a nivel nacional, pues a nivel nacional el 4% de los empresarios consideraban que el acceso al talento es un problema importante y en Navarra el 62. Quizá, no lo sé, pero quizá la razón de que preocupe más en Navarra el acceso al talento, en primer lugar es por la fuga de talento, que es muy importante en el caso de los navarros que se van fuera, y luego también porque quizá la industria necesita una aportación de talento superior a los servicios y la industria en Navarra es más importante que a nivel nacional. En cuanto a qué factores consideran los empresarios que les ayuda a exportar, bueno, pues el primero, calidad-precio. En un 69% de los casos consideran que es la calidad-precio y fíjense que al final de todo, a la derecha, está la competitividad en precio. Es decir, que se ha asumido perfectamente por parte de los empresarios que eso de competir en precio tiene un recorrido corto, en cambio en calidad-precio alto. En cuanto a diseño y tecnología, un 49% opina que es un factor de su competitividad internacional. Esto es interesante, aunque estamos todavía al principio del recorrido, porque dentro de la exportación española solo un 10% es exportación de productos de alto valor añadido. Entonces, este listón hay que seguir subiéndolo, porque los productos de valor añadido tienen unos márgenes más altos, tienen un desarrollo tecnológico que se puede utilizar en diferentes sectores y tienen muchas ventajas competitivas en comparación con los de bajo valor tecnológico. En cuanto a adaptación a necesidades de la demanda local, el 47% cree que lo hacemos muy bien y que es un factor competitivo importante, y como digo, la competitividad en precio afortunadamente se nos queda en la curva. Factores internos que mejoran la productividad, aunque ya decimos que es baja en España. Bueno, pues bueno, está bien que los empresarios consideren como lo más importante la gestión y organización del trabajo, porque eso depende mucho de ellos. Aquí no hay que echar balones fuera, y que sean conscientes de que tienen que mejorar la capacidad de gestión y la organización de sus propias compañías, me parece relevante. El talento es el segundo, con un 63%, la tecnología y la innovación con un 60%, y ya empieza a aparecer abajo la inteligencia artificial. Yo soy consejero de una empresa de inteligencia artificial y lo que vemos es que hay mucho interés en las compañías y un gran desconcierto. Es decir, hay muchos, pero es bueno que haya un gran interés porque por algún lado va a romper, pero hay muchos que no saben por dónde empezar. De todas maneras, yo creo que la evolución en ese sentido es positiva y es absolutamente necesario, porque cuando hagamos, si Dios quiere, una presentación dentro de 3 o 4 años, la inteligencia artificial estará mucho más arriba de lo que está en este momento. Dicen además que tiene mucho impacto, 65% de los casos, en la diversificación de mercados, en la diversificación de productos y en la diversificación de servicios. Es decir, la inteligencia artificial tiene un campo de actuación tan importante que, bueno, más vale que nos la tomemos en serio en cada uno de nuestros negocios. Yo les diría que casi con independencia del tamaño. Cuando una empresa es más pequeña, pues tiene muchísimas más dificultades. España tiene un tejido empresarial de microempresas enormemente importante, pero aún así hay que tener un ojo puesto en el desarrollo de esta tecnología,
no como sustitutiva, sino para ser un copiloto importante en la mejora de los productos, de los servicios y de los aspectos comerciales. En cuanto a prioridades estratégicas de la gestión, bueno, pues ya hemos dicho que la gestión es lo más importante en boca de los empresarios. Bueno, lo primero es la captación de talento, es decir, hay muchas empresas que en este momento su principal problema es la captación de talento. Hay que decir que en esto, a nivel nacional, estamos dando un paso interesante. Tenemos claroscuros, cosas positivas y cosas negativas. Cosas positivas, el incremento de la formación profesional. La formación profesional está creciendo de manera, como siempre hacemos a veces nosotros las cosas, espectacular. En este momento ya tenemos cerca de 1,3 millones de estudiantes de formación profesional de los 3 grados que existen. Hay como 250 especialidades y, bueno, todavía estamos muy lejos de una Alemania que tiene el 55% de los empleos son formación profesional. Aquí no, pero estamos creciendo muy rápido. Entonces, la formación profesional va a dar un talento a las compañías que a mi modo de ver es absolutamente básico para cubrir los puestos de trabajo que en este momento no se pueden cubrir con los estudios universitarios. En segundo lugar, el control de costes. Claro, si resulta que voy a aumentar mi facturación, pero con menores márgenes, tendremos que echar una ojeada a los costes de manera significativa. Lo dicen un 56% de los encuestados. La innovación, tanto en productos como en servicios, un 52%. La transformación digital, la expansión internacional y el crecimiento inorgánico. Es decir, tenemos un problema de tamaño. Ese problema de tamaño no se puede resolver a base de un crecimiento, digamos, normal, porque estamos demasiado lejos del tamaño óptimo, y entonces pues habrá que ir pensando en posibilidades de adquisición de otras compañías, de acuerdos comerciales, de formación de clústeres, con ecosistemas que me ayuden a cumplir mis objetivos de plan estratégico, y esto es importante, y aquí a nivel nacional también estamos muy retrasados respecto a Europa, donde el crecimiento inorgánico es prácticamente el doble en porcentaje de lo que aparece en nuestro país. El punto cuarto es prioridades de política económica. Bueno, tampoco me voy a dedicar mucho a este capítulo porque es el mismo del año pasado. Como no hacemos reformas estructurales, como no tomamos el toro por los cuernos, porque cuando vas a escuchar a los dirigentes políticos, estamos todos, va todo fenomenal. Estuve hace poco escuchando que me parece una persona estupenda, al ministro de Economía, y no había una sola autocrítica. Era todo, crecemos más que nadie, naturalmente no hablaba de productividad, naturalmente no hablaba de innovación, hemos creado no sé cuántos puestos de trabajo, sí, el único problema es que somos los últimos de la clase, y bueno, pues estamos como siempre. Las administraciones públicas, este año el 90% de los encuestados dicen que el gasto público no es eficiente en absoluto, que la organización no es la adecuada, que no hay transparencia en qué se gasta nuestro dinero, que no medimos la rentabilidad de los proyectos que se asumen con dinero público, y ahí estamos. Y estamos igual que hace 50, 60, 70 años. No hay dirección por objetivos, por supuesto. Las administraciones públicas están en una situación bastante lamentable. Capacidad de mejora, toda. Si estamos en un 90% de encuestados que dicen que no funcionan, pues capacidad de mejora, toda. Bajo el punto de vista de eficiencia, el 75% opina que no es adecuada. De coordinaciones y solapes entre la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, pues en un 60% opinan que hay duplicidades por todas partes. Además, España es un país curioso porque somos el número 1 de Europa
en municipios somos 8.163 ayuntamientos. Bueno, eso igual se puede mejorar, ¿no? Igual se puede unir y ponerse de acuerdo 2 o 3 pueblos pequeños para tener una única estructura y no tener tanto concejal a sueldo, ¿no? En este caso, Navarra es un poco diferente porque dice que la evaluación de la eficiencia del gasto público y las políticas públicas es el primer punto que habría que asumir, y el segundo, la adopción de técnicas y procesos de gestión de las empresas privadas en la administración pública, con carácter general, con sus consabidas excepciones. Es obvio que las empresas nos movemos con una calidad de gestión, con una calidad de control, con unos indicadores y con un, digamos, compromiso de eficiencia para los recursos empleados infinitamente superior a las administraciones públicas. En cuanto a la evolución de los determinados temas, es que la unidad de mercado opina que ha empeorado, y la unidad de mercado ya no solo en Navarra ni en España, sino sobre todo, perdón, Navarra no va al caso, en España. Y en el caso europeo, Draghi es lo primero que ha dicho. O sea, si no tenemos un mercado único, ¿cómo vamos a competir con Estados Unidos y con China? Un dato. En este momento, el Producto Interior Bruto, mejor dicho, a principios del siglo, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos y de la Unión Europea, o de la Eurozona, mejor dicho, era similar. Y el PIB per cápita, como ambos tienen 340 millones de habitantes, pues es similar. En este momento, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, primer país del mundo, está en 16,5 billones de euros. Segundo es China, con 16,5, y la Unión Europea con 14,5. Es decir, en 20 años hemos caído a la mitad. Por eso el informe de Draghi. Estamos en una situación realmente complicada. Y bueno, podemos hacer 2 cosas, porque en Europa se vive muy bien, y en España y en Navarra también. Podemos cerrar los ojos y nos la pegaremos más pronto que tarde, y nuestros hijos y nuestros nietos sufrirán. O tenemos que tomar medidas que están perfectamente identificadas y yo les diría más, que incluso aceptadas. El problema está en la capacidad de gestión. Y la capacidad de gestión, en el caso de Europa, es muy complicada. La gobernanza de 27 países de la Unión Europea es tremendamente compleja, y a la hora de tomar medidas, pues nos cuestan años. Sostenibilidad de las pensiones. Pues bueno, las pensiones están en una situación en la cual cada año, a pesar de que los presupuestos generales del Estado han asumido una parte importante de los gastos de la seguridad social, 40.000 o 50.000 millones, sigue siendo la seguridad social deficitaria, tiene una deuda de 116.000 millones, y bueno, en el año 2025 la IREF, que es el órgano fiscalizador del gasto público, tiene el encargo de ver si el 12% que suponía el año pasado la seguridad social sobre el Producto Interior Bruto rebasa el 15 o no rebasa el 15 para proponer medidas, y todo hace sospechar que rebasar el 15 de pesos sobre el Producto Interior Bruto y que se van a endurecer las medidas, de manera que las cotizaciones sociales no tienen, digamos, un futuro excesivamente prometedor. Mercado de trabajo. Bueno, aquí hay una novedad, y es que la prevalencia de los convenios autonómicos sobre el nacional, en el 80% de los casos de los empresarios lo rechazan. En fiscalidad, el 75% dicen que la carga impositiva es perjudicial para la competitividad. Y naturalmente hablan de cosas lógicas que ya hemos comentado, como es la necesidad de incentivos fiscales a la inversión, a ver si esta despega, y la reducción de las cotizaciones sociales, que me parece que es un ámbito absolutamente imposible. En cuanto a educación, en educación ya hemos hablado. En innovación, pues la colaboración universidad-empresa todavía es pequeña. En el caso, y la colaboración público-privada es poco aceptada por los dirigentes políticos, quizá porque se verían superados por la calidad de gestión de la empresa privada. Y destacan la prioridad de las tecnologías emergentes en el caso de
de Navarra, en las que España aspira a tener un papel importante. En el capítulo de la innovación, Navarra está bien en temas de energías renovables, pero puede estar mejor. De manera que en el caso de Navarra esto se ha puesto encima de la mesa, creo que con suficiente razón. En el tamaño empresarial, tanto en Navarra como en España, tenemos un tamaño pequeño. ¿Y por qué lo tenemos pequeño? Pues por varias razones, pero una de ellas es por la complejidad regulatoria y burocrática, en que las empresas pequeñas se ven sin fuerzas para dar el salto a partir de los 49 empleados y de los 6 millones de facturación, no en el caso de Navarra, pero en el caso nacional sí ocurre, y esto lleva consigo a que cada vez hay más empresas pequeñas y no ganamos en tamaño en absoluto. Prioridades, pues el ajuste de cuentas públicas, esto está claro, el marco fiscal, la reducción de la carga regulatoria. Somos unos campeones del mundo en Europa y en España en poner reglas, incluso en nuestro país a nivel autonómico y local, en la sostenibilidad del sistema de pensiones, en la reestructuración de las administraciones públicas y en la mejora del funcionamiento del mercado de trabajo y en el impulso a la reindustrialización, que en este momento evidentemente está en horas bajas. Y ya acabo una breve reseña de los fondos Next Generation, que también vuelvo a decir lo mismo, es muy parecido al año anterior. Es un poquito peor porque el 78% de los encuestados dice que la gestión de los fondos es mala o muy mala. El año pasado la muy mala era el 51, perdón, el 49, este año es el 51. Está claro que no acaba de esperar la gestión. No sabemos exactamente cuánto. Sabemos cuánto dinero nos ha dado Europa, los desembolsos, pero no sabemos cuánto dinero ha llegado a las empresas y, sobre todo, no sabemos cuánto dinero ha llegado a las empresas privadas. Hay PERTEs públicos, pero no sabemos cuánto dinero ha llegado a las empresas privadas. Principales motivos porque el 50% de los empresarios no van a pedir los fondos Next Generation por la complejidad de los trámites, porque consideran que su sector no está incluido en las políticas palancas y porque existe ya el convencimiento de que los fondos Next Generation están preparados solo para las grandes empresas. Y también lo curioso que ocurrió el año pasado es que los que sí han conseguido inversiones consideran que su experiencia en este proceso ha sido negativa. Incluso los que lo han conseguido. O sea, algo falla. Igual que decíamos el año pasado. De manera que esta, digamos, falta de capacidad de reacción es enormemente preocupante en un país que tiene los retos que he tratado de sintetizarles y que tiene un campo de expansión muy importante si somos capaces de dar con las palancas adecuadas. Y finalmente, ¿en qué emplearán los que han conseguido fondos? Pues en mejora del nivel de digitalización, en un 64% opinan así, que es positivo. En cuanto al inicio y el impulso del I+D en un 60%, que también es positivo. La inversión en maquinaria y equipos solo en un 38%, y en formación de los trabajadores en un 38%. Esto es interesante porque ante la falta de talento que tenemos en el país, las empresas que se lo pueden permitir están ya organizando, desde hace ya 3-4 años, están organizando unidades de formación dentro de sus propias empresas. De manera que, bueno, pues lo que intentan es, si no consigo captación de talento del exterior, al menos intentaré que el talento de mis empleados vaya subiendo año a año y con eso vaya cubriendo las necesidades de un plan de desarrollo que la mayoría de las empresas lo tienen perfectamente explicitado y de una internalización que, como he dicho a lo largo de la exposición, tiene un peso específico muy importante en las empresas españolas. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Yo creo que la presentación ha sido muy sugerente y sobre todo también para los compañeros de Instituto Futuro de aportar información contrastada, de aportar datos y no solamente opinión.
opiniones, aunque en este caso sea una encuesta de lo que opinan los empresarios. Vamos a dar parte a la siguiente parte de este evento, que va a ser ya una conversación de Miguel con dos que tenemos aquí, que hemos comentado antes, que Laura Saldúa, por favor, si podéis subir, y Íñigo Allega. Presentarles, aunque yo creo que son reconocidos, Laura Saldúa es directora general de Río Saldúa, de Ricas, es licenciada en Derecho y máster en Dirección de Empresas por la San Telmo Business School, Empresas Agroalimentarias. Desde 1997 dirige la empresa familiar con una facturación anual de 60 millones de euros. Puedo comentar que de esos 60 millones de euros, el 30% de esa facturación es de exportación y su exportación se extiende a más de 40 países. Su compromiso social le lleva a estar presente en muchas asociaciones, en muchas actividades en las cuales pueda seguir impactando también en la región, y en ese sentido es vicepresidenta de la CEN y presidenta de FAPIMEN. También es miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Navarra, el Comité Ejecutivo del Clúster Agroalimentario de Navarra, Nagifood, miembro de la Asociación de Empresarios de la Ribera, miembro del Consejo Social de la UNA, miembro del panel de cata de aceite, que está muy rico, por cierto, el aceite de salud. Lo que ya presentaba la cosecha de este año, fue una delicia, ¿no? Los miembros del panel de cata de aceite de oliva virgen extra del Gobierno de Navarra, a través de INTIA. Y por esa trayectoria profesional ha recibido los premios como Mejor Empresaria Navarra de AMEZNA en 2013 y Premio a la Mujer Empresaria de CaixaBank. Gracias, Laura, por estar con nosotros. Gracias, por invitarme. Íñigo, persona súper innovadora, es CEO de IED, una empresa familiar navarra, en segunda generación, en su liderazgo. Es ingeniero industrial especializado en electrónica y también tiene un MBA. Ha impulsado la transformación de esta empresa familiar, posicionándola como un referente internacional en diseño y desarrollo de soluciones electrónicas avanzadas para sectores que son clave y estratégicos para nuestra vida. Bajo su liderazgo, IED ha experimentado un crecimiento sostenido y sólido, logrando expandir su presencia global y en este momento dispone de filiales en India, China y Estados Unidos. Y es producto de la visión estratégica de Íñigo, basada en la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la colaboración como pilares fundamentales para el éxito empresarial. Ha promovido también una cultura organizacional centrada en el desarrollo del talento, fomentando la diversidad, la co-creación y el liderazgo dentro de la empresa. También Íñigo participa activamente en las asociaciones empresariales y clústeres del sector tecnológico, contribuyendo al desarrollo industrial de la región y al fortalecimiento de la industria electrónica a nivel global. Gracias también, Íñigo, por estar aquí. Gracias también porque vuestra colaboración, además de estar aquí, es con Instituto Futuro, que sois miembros, ¿no? Pues si queréis, vamos a empezar un poco la conversación. Miguel, por supuesto, o sea, estás ahí. Estoy leyendo. No, leyendo, pero... Entonces, antes comentaros eso, que yo creo que es muy sugerente todo lo que has manifestado, Miguel. Pero bueno, ya que eso es a nivel global, yo lo que os quería preguntar, sobre todo para daros una introducción a vosotros, es cómo es la evolución de vuestra empresa, cómo veis la evolución del sector en este marco que ha presentado Miguel. ¿No veis? Buenos días a todos y es un placer estar, que me hayáis invitado y todo contar un poquito. Ahora que Miguel ha reflejado también los resultados de esta encuesta, lo que hablábamos Íñigo y yo, es que son esos, que poco más tenemos que hablar, ¿no? Porque es una realidad tan grande la que has comentado. Pero bien, centrándonos en mi sector y en mi empresa, yo tengo, creo que la mala suerte de pertenecer a un sector bastante maduro. Innovador siempre, innovación por supuesto, pero es un sector muy maduro. Y además, como todos lo conocéis y lo habéis sufrido,
Cíclicamente pues, nos da unos palos por las condiciones climatológicas, ambientales, en otros momentos también por las normativas y legislaciones. Ya sabéis que venimos de 2 años horribles en nuestro sector en la producción de aceite de oliva. Muchos me preguntáis, ojo, qué bien, que está el precio del aceite. No, el precio del aceite, o sea, normalmente en el sector se gana lo mismo, cuesta 2 euros que cuesta 10, y es mucho peor que cueste 10 porque tienes que poner más dinero y arriesgar más. Los motivos que hemos tenido han sido normalmente cuestiones climatológicas, también subida de materias primas, de energías, pero sobre todo eso, de malas cosechas, muy malas cosechas, con una producción de casi la mitad de una cosecha normal, pero en cambio los mismos gastos, porque los gastos seguían estando ahí, y tienes que repercutirlos en casi la mitad. Pero también lo bueno que tenemos en nuestro sector es que sabemos adaptarnos e intentamos hacer, bueno, de todo para que el consumidor se aleje lo menos posible del consumo del aceite. Y tengo que decir que mi empresa, aparte de aceite de oliva, tenemos otros tipos de aceite, ¿no? Hemos jugado muchísimo con esto, pero como os digo, hemos tenido que hacer, bueno, algunas maniobras impresionantes. También es cierto que en Navarra la situación para el sector agroalimentario no ha sido tan mala. No ha sido tan mala, y precisamente porque los navarros somos, pese a todo, somos muy nuestros y nos gusta consumir lo nuestro. Entonces hemos salvado también esta desviación con el autoconsumo. Y tengo que decir pues eso, que Navarra no ha sufrido tanto como otras regiones de España por ese motivo, en mi sector. Pero también es cierto que somos un poco también, no sé si masoquistas o algo así, porque ya que tenemos las regulaciones europeas que vienen al sector agroalimentario cada vez más exigentes, pero exigentes, o sea, y ridículas, porque Europa es una pequeña zona del mundo dentro de todo el planeta. Entonces tenemos a un Estados Unidos y a una China que están espabilando, y tenemos a una Europa que está poniéndonos trabas a nosotros mismos, trabas normativas que hacen menos competitivos nuestros productos precisamente, y unas exigencias cada vez peor, pero ya no me refiero a los aceites de oliva. Imaginaos, este año vais a ver una sorpresa en los vegetales por el tema del biodiesel, porque somos más papistas que el Papa, que Europa nos estamos poniendo unas zancadillas que no os podéis imaginar lo que esto va a suponer. Entonces, bueno, ya os he contado un poquito lo que es mi sector, y ya veis que es un sector buenísimo en cuanto a organolépticamente, pero la verdad que muy complicado. Bueno, pues en Sandúa yo creo que estamos haciendo bien los deberes, siempre tenemos mucho más ámbito de mejora, pero esa adaptación, esa capacidad de adaptación que tiene el empresario en general, lo estamos manifestando, y nos preocupamos ya hace unos años de que el tamaño era importante y que teníamos que ganar en tamaño para ser más competitivos, más eficientes, más eficaces, para mejorar nuestros procesos productivos. Y por eso, hace 4 años, tuvimos un crecimiento inorgánico, precisamente porque creíamos que era dentro de un mercado como es el nuestro, con crecimientos orgánicos se llegaba muy poco, y tuvimos que entrar en un acuerdo con los más grandes de España para ser los mejores en el norte, acompañados de los mejores del sur. Y ahí estamos trabajando, por supuesto, aparte en el tema calidad, mejorando cada día en procesos, en calidades, en ofrecer alternativas a nuestros consumidores, porque siempre estamos para ello, ¿no? Pero bueno, esa es la situación de Aceite Sandúa. Pues nosotros podemos acabar primero agradecer esto en el futuro, por supuesto, que siempre con placer vengo a compartir. Nosotros venimos de un mundo más tecnológico, efectivamente, pero también con sus claros, sus oscuros, sus problemas, sus circunstancias. El análisis que ha hecho Miguel es muy completo, y a mí una cosa que me gusta mucho es cómo los empresarios respondemos que la situación es mala, pero que nos va a ir bien, ¿no? Y eso demuestra mucho el carácter de ordenador del empresario, ¿no? Que ante las circunstancias ve su hueco o ve una posibilidad y trabajas por ella, y luego a veces va bien, a veces va mal, ¿no? Pero siempre la perspectiva positiva. Nosotros estamos en otro ámbito de mercado, estamos en el mercado renovable principalmente,
El mercado renovable es un mercado global, absolutamente global, mercado eólico, mercado solar, un mercado muy afectado por las fuerzas de los dos grandes agentes mundiales, son China y Estados Unidos, ¿no? El sector eólico, que ha sido hasta hace poco nuestro sector principal, ha sido un sector europeo, creado en Europa, desarrollado en Europa, donde ahora tiene un rol fundamental, donde hay mucha tecnología en el mundo creando, desarrollada por personas de aquí, que hemos disfrutado, Navarra, España y Europa, de su desarrollo en unos años y que por ciertas circunstancias está en una decadencia, ¿no? En una decadencia. Hay probablemente dos causas, ¿no? Hay dos causas principales. Una es que los propios europeos no hemos sabido exportar e internacionalizarnos de una forma sostenible, hemos competido entre nosotros en base a precios y los clientes principales europeos están sufriendo mucho económicamente. Y luego el gran riesgo que en mi universo está detrás de cualquier actividad es que la capacidad tecnológica y de desarrollo de China ya ha alcanzado al nivel tecnológico de Europa, ¿no? Con una competitividad en precio debido a muchos factores, entre ellos a que es un país regulado completamente distinto, hace que para un productor de energía la comparativa entre un productor de molinos, en este caso europeo o un chino, pues no tenga comparación, ni en calidad hay diferencia, ni en precios hay diferencia, ¿no? Entonces es un sector que para Europa ha sido fundamental y que si no se hace algo, que no se haga algo, ¿no? Es un sector que probablemente desaparezca de Europa. Que si la parte industrial no nos interesa como Europa, pues probablemente en Huawei se creen un o dos agentes importantes y ya está. Nosotros también, como prevés o ves que es un sector con cierta... Es un sector donde nuestra cuota permanece, pero el sector baja, con lo cual nuestras ventas bajas. Pues ya hace años vimos que el sector solar era una buena alternativa, trabajamos con él y efectivamente estamos muy presentes en el sector solar, es nuestro sector principal. Es un sector que tiene una dinámica distinta porque está creciendo mucho, nuestra parte del sector solar muy fuerte ahora, pero tiene la amenaza misma de China, que cuando se comoditice, cuando se estabilice la tecnología, probablemente la maquinaria china sea capaz de competir, o sea, es muy difícil competir para nosotros, ¿no? Esperemos que pase dentro de muchos años, pero efectivamente estamos viendo eso. Y nuestro principal mercado solar, ahora mismo, de hecho, siendo un fabricante europeo, ya no es Europa, es Estados Unidos. De hecho, nuestra gran apuesta para los próximos años es desarrollar el negocio americano, porque como también antes, gracias a las ayudas fiscales o más ayudas fiscales el ejercicio fiscal que ha hecho el país, hay una capacidad de inversión interna para desarrollar infraestructuras energéticas sin parangón en otra parte del mundo, ¿no? Y luego, como empresa que pensamos mucho en el largo plazo, porque nuestros sectores, primero porque queremos crecer y luego porque también se agotan, estamos viendo que el mundo agro, que era un mundo que efectivamente es muy maduro, requiere de o parece que va a necesitar una revolución tecnológica, que tiene que tener mucha más tecnología y nuestra incursión en el mundo agro es a través de dos vías que estamos explorando ahora, que es todo el tema de la gestión del agua de riego y todo el tema de la automatización de las labores agrícolas y la gestión de la mano de obra con equipos autónomos, ¿no? Que ahí todavía es una visión que dentro de unos años esperemos que sea una realidad nuestra y que creemos que podemos competir, porque el agro tiene una ventaja, que las tierras van a estar aquí mucho tiempo, que es muy difícil deslocalizar el agro en el activo fundamental, ¿no? O sea, que otros activos no es tan fácil. Y así es como en un universo distinto, más tecnológico, pero también tenemos la fuerza de las mismas. Al final, Europa se ha convertido en un tercer actor de una partida que no somos parte, regulan otros algo que nos afecta, nosotros sobre-regulamos sobre ello y es muy difícil jugar en ello, pero los empresarios hemos encontrado una manera, por lo menos, de estar conformes para seguir invirtiendo y seguir teniendo actividades, teniendo a la gente, seguir contratando desde lo que va esto. Yo creo que la mesa ya está compensada. Entonces has dado la visión global de Miguel de todo lo que es la percepción del empresariado. Aquí tenemos a dos personas que de Navarra han dado la visión de su sector, de su empresa, de modo rápido. Y yo ahora voy a hacer una pregunta con una pequeña introducción. El otro día tuvimos, el Instituto Fútbol tiene muchas actividades que tienen actividades internas. Y tuvimos un encuentro con el decano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra para que nos explicara el informe Draghi y el informe Electra. Y una cosa que salía ahí era que, de acuerdo con el informe Draghi, hacemos la percepción de varios que estábamos allí y otras personas, es que de acuerdo, o sea, plasma la competición, si queréis, o sea, la comparativa entre lo que está ocurriendo, lo que hace Europa, lo que hace Estados Unidos, lo que hace China principalmente,
y cogiendo el modelo de China y de Estados Unidos, ¿qué es lo que debieran hacer? Salía una derivada que se hace lo mismo, como antes decía Miguel, ya ha bajado mucho, ya ha habido una gran diferencia en el PIB, se hace lo mismo, pues simplemente se mantiene. No irá perdiendo, pero tampoco dar saltos para arriba. O sea, quiero decir, si hiciera lo mismo, podríamos mantenernos, pero lo interesante es recuperar, lógicamente, ¿no? Vale, entonces, esa es nuestra tesitura. O sea, y tú has dicho que China y Estados Unidos son, vamos, tus paradigmas y tus lugares de referencia, ¿no? Y tú, Laura, vamos, de modo similar con Europa también, ¿no? Entonces, la pregunta es una pregunta por una parte negativa y por otra parte positiva, que sería cuáles son las principales amenazas, los principales obstáculos que todavía nos pueden amenazar más todavía, y decir, en ese sentido, bueno, ¿qué debería ser prioritario? O sea, es decir, ¿cómo podemos competir, incluso ir mejor, o sea, ser capaces de salvar ese gap? Y en ese sentido también, ¿qué ayudas necesitaríamos? O sea, ¿qué políticas precisaríamos para que nos ayuden para justamente dar ese salto? No sé si me he explicado, yo creo que es un tema de entre los tres. Quien quiera que se avance. ¿Quieres algún comentario, no? ¿Quieres tú empezar? Obstáculos. Yo creo que los obstáculos, los ha mencionado, han sido muy bien desarrollados hace un momento, ¿no? O sea, el tema de la incertidumbre y la seguridad jurídica a mí me parece increíble, ¿no? Es que es increíble porque lo que tenemos que hacer en España es atraer industria. Y si no tenemos una seguridad jurídica, es que aquí no viene nadie. Entonces tendremos que luchar sobre todo por mantener esta certidumbre, que es lo que nos mueve a las empresas a seguir invirtiendo. Yo creo que ahí en la certidumbre está el riesgo que asumimos todos los días cuando nos levantamos en la cama y decidimos que queremos seguir poniendo nuestro patrimonio ahí y seguir invirtiendo. Y últimamente lo estamos teniendo muy difícil. Pero tenemos otras cosas y podemos aterrizar muy cerquita también. Bueno, a nivel global, por supuesto, el tema de la seguridad laboral o la rigidez laboral que tenemos, porque ¿qué empresario está dispuesto a despedir, por ejemplo, a un trabajador que funciona? O sea, ninguno. Entonces, si te funciona, lo que vas a hacer es retenerlo. Por lo tanto, también tenemos una rigidez laboral impresionante. Y como decía, acercándonos ya a nuestro territorio, vamos a ser competitivos, que podemos serlo. Vamos a ser atractivos fiscalmente, como lo hemos sido. Vamos a tener unas infraestructuras que digan a las empresas, me acerco a Navarra, porque es que en Navarra me puedo desarrollar y tengo un tren de alta velocidad. Tengo un canal que me va a proporcionar agua, voy a poder plantar y voy a tener agua de boca y voy a tener de todo. Pero es que además quiero desarrollar el talento y el talento solamente se viene y se retiene en lugares donde son atractivos. Entonces tenemos que ser competitivos, pero competitivos cuando desarrollemos, cuando hagamos todo esto acorde a nuestras necesidades. Porque, bueno, hay muchas otras cosas, hablaría de absentismo laboral como obstáculo, a mí me parece increíble, porque hay que reconocer el tejido industrial español, pero de Navarra principalmente son las pymes y microempresas, y un absentismo en una pequeña empresa es mortal. Bueno, esto principalmente dentro de muchas más cosas que podríamos extendernos. Yo creo que merece la pena echar una ojeada a la Unión Europea porque nos influye mucho. Como decía el informe de la ley, ha sido aceptado por todo el mundo. O sea, lo he visto con independencia de ideologías políticas. Yo no he visto unas críticas muy importantes porque es que parece que es algo evidente. Y el informe de la ley había 4 cosas enormemente importantes. La primera, mercado único europeo. No podemos tener 27 regulaciones. Eso os penaliza el aceite y os penaliza el tema renovable. O sea, el mercado único europeo. Estados Unidos es un mercado, China es un mercado. Primer punto evidente. Segundo punto importante, y que decía que sin este no funciona nada, que es la integración de los mercados financieros. O
O sea, los flujos de capital tienen que ser capaces de fluir de un sitio a otro. Los inversores daneses tienen que poder invertir en Italia sin problemas. Por citar un país que no nos, digamos, que nos afecta directamente, Unicredit, el banco italiano más importante, ha tratado de comprar Commerzbank y los alemanes han dicho que no va por ahí los temas, ¿no? Como no tengamos un mercado único financiero europeo y una banca que pueda tener capacidad de captar depósitos y prestar en toda Europa, pues será muy difícil que, aunque tengamos mercado único, se pueda desarrollar la economía. Después citó la transformación digital y la energética, que nos demos prisa. En la digital vamos muy por detrás de Estados Unidos. No tenemos empresas importantes, salvo alguna que es la excepción. Dentro del campo de las tecnologías digitales, todos hablamos de Amazon, de Microsoft, de Apple, de Google, y ¿cuál es la europea? ¿Dónde está la europea? De las 100 empresas más importantes del mundo, 18 son europeas, 70 americanas. O sea, es que estamos, no es que haya una diferencia, es que esa diferencia es cada vez mayor. Después, en temas de productividad, nos ganan por todas partes. En temas de productividad, Estados Unidos es muchísimo más productivo que Europa, mucho más productivo, algo así como el 35%, y lógicamente pues su competitividad, digamos, en los sectores clave, aumenta. Bajo el punto de vista de Navarra, bajo el punto de vista de la duda, tú has mencionado un tema importante y yo lo mencioné antes el otro, es decir, que tenemos en Navarra cosas por hacer es absolutamente claro, y además las pruebas están encima de la mesa. ¿Qué empresa importante ha venido a Navarra en los últimos 5 años? Ninguna. Aragón, 20.000 millones de facturación en los próximos 7-8 años. Amazon, está Brookfield, está... ¿Por qué? Bueno, pues por algo será. No creo que los navarros caigamos mal a nadie, sino más bien todo lo contrario. Bueno, pues en primer lugar tenemos un problema de calidad institucional, pero sobre todo tenemos un problema de infraestructuras que, claro, Zaragoza está conectado con el mundo por alta velocidad, por el aeropuerto, por todo. ¿Por qué esos CPDs, esos centros de proceso de datos, no se han instalado en Navarra? Pues empezando claramente por las infraestructuras. Y el segundo punto, y eso afecta a mi profesión y lo veo todos los días, por temas fiscales. Tenemos el peor IRPF de toda España, tenemos el segundo peor patrimonio de toda España, tenemos un 28% de impuestos a sociedades cuando el nacional, con sus excepciones, pero me da igual, cuando el nacional, porque hablo de empresas importantes, es del 25%, País Vasco 23%, bueno, estamos creando las condiciones perfectas para que no venga nadie. Y no viene, lo estamos consiguiendo, no viene nadie importante. Es evidente que hay inversiones en las empresas que ya están establecidas y que se tienen que actualizar. Volkswagen o se actualiza para el vehículo eléctrico o muere, y ya se está actualizando y hay inversiones. Nuevas empresas importantes como están viniendo, insisto, a Aragón, a Valencia, a Sagunto, no tenemos. Entonces este es un capítulo que para mí me preocupa enormemente, y junto con el tamaño de las empresas que tenemos que crecer, como tú muy bien has dicho, Laura, a base de orgánico y crecimiento inorgánico, pues creo que tenemos unos retos importantes, porque luego tenemos ventajas que tenemos que poner encima de la mesa. El 28% de la industria, las 2 universidades de prestigio, nuestro posicionamiento en renovables, nuestro 19% en I+D, tenemos cosas. Pero los problemas básicos que afectan, digamos, a la base de nuestra competitividad, tanto nacional como internacional, no estamos haciendo nada. Sí, yo, obviamente, compartiendo lo que planteáis, yo el foco que dices, Miguel, del mercado único para mí es el principal. O sea, de cara a cómo Europa o cómo tenemos que competir con los otros bloques, la gran diferencia es que somos muchos países pequeños con muchas regulaciones distintas, y eso hace que las empresas sean muy pequeñas, que los mercados sean pequeños,
y que las economías de escala no funcionan, ¿no? Entonces, el primer elemento competitivo y donde pecamos es de competitividad en todos lados. Entonces, fundamentalmente un mercado único, que ahí tenemos un reto muy fuerte, que es el idioma también, que es un tema que no es para nada menor, porque el día a día hay que hablar con la gente, hay que entenderse, hay que integrar equipos que no hablan el mismo idioma y eso al final la integración va a llevarte bien, ¿no? Y es complicado. Y luego el otro gran punto que tiene mucho que ver con lo que habéis dicho, o sea, nosotros en Europa somos lo que somos porque tenemos el pasado que tenemos, porque hemos estado durante 30 o 40 años en guerras, decidimos hacer un acuerdo, una Unión Europea, un entorno de paz ordenada, que es un ejercicio maravilloso desde el humanismo, tener unos derechos sociales fuertes, entonces tenemos un modelo muy bonito, ¿no? Un modelo que efectivamente durante años, cuando ha funcionado, cuando ha sido un transitorio y lo superamente en algún momento, ha sido una referencia o es una aspiración, por lo menos para los que nos hemos educado aquí. Pero también es verdad que es un modelo que probablemente se haya pervertido en su propio diseño y haya caído una ineficiencia tan grande que conseguimos tener más impuestos o más carga fiscal con peores servicios, ¿no? No hemos conseguido trasladar, lo que comentaba también en algún momento Miguel en la presentación previa, la calidad de la gestión del dinero público, ya no solo si es gobiernos, son empresas públicas, pero con una competitividad fuerte. Entonces, no podemos mantener un modelo de bienestar que nos lastra, que nos aporta muchas cosas, pero nos lastra económicamente, si no nos compensa de otra manera en un bienestar o en unas infraestructuras, o en un nivel educativo, en un nivel de calidad institucional que compense sobre el coste. Porque yo creo que el debate nunca está en cuánto hay que pagar o cuánto no pagar, sino que te dan cambio. Y si los impuestos son más altos, pero tenemos un sistema, súper ágil, una sanidad súper ágil, unas infraestructuras espectaculares, unos centros tecnológicos de primer nivel, pues yo estoy encantado de pagar mucho. ¿Por qué? Porque me revierte la sociedad a través de ahí, ¿no? Pero me parece que en Navarra, de hecho, durante los últimos 10-15 años, pero en Europa en general, creo, Alemania, de hecho, ha aplicado eso también, ¿no? Nos hemos hecho un poco trampas en que creíamos que era un modelo permanente y no lo hemos cuidado, no hemos sabido podarlo adecuadamente para que siga siendo competitivo. ¿Y qué ocurre? Que esa corrección implica empeoramiento en el corto plazo de la calidad de las personas. Entonces, sin ese precio, no hay premio. Y teniendo en cuenta que está todo lo complicado, ¿no? A quién le toca decir la siguiente generación va a vivir mal para que la siguiente siga bien. Cuando además entramos que los ciclos políticos, que desde el ámbito donde se decide, son ciclos de corto plazo, ¿no? Entonces tenemos ahí lo mismo complejo. Pero yo, por sintetizar, es un mercado común fundamental, que no tiene un tamaño competitivo, y luego un estado de bienestar sostenible, que implica por podar muchas de las cosas que hay dentro del modelo. Por horas, por el tiempo, yo creo que una pregunta más, si queréis. Voy a tocar un tema que creo que es muy interesante, es el tema de la fiscalidad, pero también de la gestión pública, el tema del tamaño de lo público, ¿no? Sí, un tema muy interesante que es, podríamos competir siendo fiscalmente muy caros. Es que podemos competir si tuviéramos los servicios a las empresas, a la sociedad, de modo eficiente. O sea, es como competir en el lujo. Tú puedes competir como Rolex o como setas. El tema es que te cobren las setas como Rolex. Eso es. Pero, no sé si me he explicado, ¿no? Pero en ese sentido hay varios debates, ¿no? Pero bueno, ya por finalizar, y de modo breve, yo os preguntaría lo siguiente. Cabrían muchas peticiones en términos de hacerlo mejor, pero todo lo que quiero es una Navarra mejor, sin boinas, pero una Navarra mejor, ¿no? Y entonces, ¿qué transformaciones, qué pediríais en ese sentido, como empresarios desde la Ribera hasta la zona de Navarra, que tuvo una visión mucho más global, ¿qué reformas tenéis que hacer? Casi por orden, para pensarlo. La primera tres reformas, no más. Claro, tú. Eso es lo ambiente. Bueno, yo, aunque ya se ha dicho aquí, creo que deberíamos incidir en que la empresa, el tejido empresarial, es el motor de la economía. O sea, la reforma tiene que ir por ahí. Considerar y poner en valor a las empresas, que son las generadoras de empleo, de bienestar social, económico, de todo. Entonces, incidir en reducir gasto público, absolutamente necesario. Y lo que está diciendo Íñigo es que si estamos gastando cuando más y tenemos cuando menos retorno, pues algo
no está funcionando. Por lo tanto, eso es lo primero, ¿no?, que pediría. Poner en valor a las empresas y al tejido empresarial y hacerlo como muy atractivo. Por supuesto, hablar de lo que he hablado antes, de hacer competente el tejido industrial a base de pues, modificación del tema fiscal, hacerlo atractivo, y es muy fácil para nosotros hacerlo atractivo, hacer una región también atractiva en cuanto a infraestructuras y sobre todo trabajar en la innovación se está avanzando mucho en eso, pero innovación, empresa, universidad, empresa, formación profesional, incidir ahí. Bueno, a mí, si me permitís escribir una carta a los Reyes Magos, la primera reforma que creo que es necesaria es la reforma de la actitud. No podemos estar pensando en que somos estupendos. O sea, el autobombo y la autocomplacencia son malos compañeros de viaje. Lo que pasa es que nuestros dirigentes políticos, este sistema o esta propuesta, creo que no tendría unanimidad. La segunda cuestión importante para mí, sin ninguna duda, es el tema fiscal. No podemos estar subiendo los impuestos de manera constante. La recaudación del año 23 en comparación al año 19, justo antes de la pandemia, ha subido en 95.000 millones según cifras de la COE y evidentemente estamos en una posición fiscal claramente anticompetitiva, sin ninguna duda. Yo abogaría porque los presupuestos generales del Estado se focalizaran en cómo facilitar la vida a las empresas, a sus inversiones, a su internacionalización y a su transformación, que no es el caso, y seguramente añadiría una que es la base de la productividad y la competitividad, que es un pacto de la educación para que nuestros hijos estudien aquello que luego demanda el mercado, de manera que no haya gaps y no haya un paro juvenil del tamaño que existe. Y finalmente, el tema de cotizaciones sociales y reforma laboral. Estamos en un sistema muy poco flexible en comparación con Europa, y en ese aspecto, dada nuestra tasa de desempleo, que es la peor de la Unión Europea, pues creo que sería un objetivo prioritario. Por cerrar, yo dentro de ¿qué haría ahora que fuera factible, ¿no? Pues yo dentro de del presupuesto que se hace ahora, independientemente del marco fiscal o de la presión fiscal, que esto tiene una carga política distinta, lo que decíamos es ahí, yo creo que no es complicado redirigir recursos, justo a lo que decía Laura. El único foco de generación de riqueza es la empresa pública y la empresa privada. La empresa pública es mucho más importante en España que la privada, por lo cual el foco de generación de riqueza, y riqueza no es dinero, riqueza es bienestar. Entonces, todo lo que focalicemos, todo el dinero público que desviemos a fomentar a que la empresa privada genere riqueza es bueno para todos, ¿no? Y ahí están las infraestructuras, Navarra especialmente, y ahí está todo el ingreso de los servicios de la administrativa, del funcionamiento de la administración, ¿no? Entonces, pues, si me cobras mucho, lo decías, puedes vender iPhone o puedes vender otra marca. Yo compro iPhone porque funciona siempre bien, pero un iPhone que funcione mal no me vale, ¿no? Eso me parece fundamental y eso es ejecutable. Otra muy importante es el mercado de trabajo. Aquí tenemos un problema enorme en muchos sectores de mercado de trabajo, y por supuesto, como decía Miguel ahora, la más importante y de más largo plazo es la educación, ¿no? Si conseguimos tener una educación sana con el tiempo, todo se revierte. Lo que pasa es que antes hay que hacer otras cosas para llegar a tiempo. Muy bien. Pues agradeceros a los que estéis aquí nuestra contribución. Como decía antes, ha sido muy sugerente y cada uno se lleva distintos mensajes para sacar las propias ideas, ¿no? Muchísimas gracias por vuestra asistencia y bueno, hasta pronto.